Bien, alumnos de quinto de primaria, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy, jóvenes, vamos a entrar prácticamente al segundo bimestre y vamos a ver criterios de divisibilidad. Este tema lo vamos a tocar en dos partes, ¿sí? Entonces, hoy vamos a explicar la teoría y luego vamos a avanzar hasta el ejercicio número 7 para luego la próxima clase continuar con los ejercicios que faltan. Muy bien, entonces presten mucha atención a la teoría, porque la teoría es muy importante para poder entender y poder resolver estos ejercicios. A ver, criterios de divisibilidad. Vamos con la divisibilidad por 2, ¿no? A ver, ¿qué me dice este criterio? ¿No? Me dice que si yo quiero saber si un número se puede dividir entre 2, debo de fijarme solamente la última cifra. Es decir, si yo tengo un número llamado A, B, C, D, múltiplo de 2, ¿no es cierto? Si es múltiplo de 2, por lo tanto es divisible entre 2, entonces yo solamente debo fijarme la última cifra, el último número. El último número debe de terminar en 0 o debe de terminar en par. Ellos pueden tomar cualquier valor, esto no importa, solamente a mí me debe de importar la última cifra. Por ejemplo, si yo tengo el número 2, 3, 4, eso quiere decir que este número sí se puede dividir entre 2. Si yo tengo 1, 1, 8, eso quiere decir que este número sí se puede dividir entre 2. ¿Pero por qué? Porque la última cifra es par. La última cifra es par. Yo digo 1, 1, 7. Este número sí no se puede dividir entre 2. ¿Por qué? Porque la última cifra no es par. Entonces, cuando la última cifra es par, ¿no? Cuando la última cifra es par o 0, entonces el número sí se puede dividir entre 2. ¿Está bien? Digamos, eso es el criterio de divisibilidad de 2. O también podemos llamarle quizás como una fórmula, ¿no es cierto? A ver, entonces, borramos esto. Vayamos ahora a ver criterios de divisibilidad por 4. ¿Cuándo decimos que un número se puede dividir entre 4? ¿No? Cuando las dos últimas cifras tienen que ser múltiplo de 4. Mucho cuidado. Me dice que si nosotros queremos saber si un número se divide entre 4, entonces debo agarrar las dos últimas cifras y decir que van a ser múltiplos de 4. Es decir, las dos últimas cifras deben ser múltiplo de 4. ¿No es cierto? Ya aquí hay un ejemplo que ya vamos a ver. Luego tengo criterios de divisibilidad por 8. ¿Qué debo hacer? ¿No? Si a mí me dan un numeral A, B, C, D, si yo quiero saber si ese número se divide entre 8, las tres últimas cifras debe ser múltiplo de 8. ¿Sí? Y también vamos a ver un ejemplo ya. Luego tengo divisibilidad por 5. ¿Cuándo decimos que un número se puede dividir entre 5? Cuando la última cifra termina en 0 o termina en 5. Luego tenemos criterios de divisibilidad de 25, que me dice que las dos últimas cifras deben terminar en 0, 0 o deben ser múltiplos de 25. Muy bien, entonces, a ver, presta mucha atención. Vamos con reforzando lo aprendido de la página 8. Aquí vamos a poner en práctica lo que hemos estado explicando. ¿Ya? Presten atención. A ver, en el problema número 2 dice lo siguiente, ¿no? El problema 1 ya saben que está resuelto. En el problema 2 dice, si el numeral 345n es divisible o múltiplo de 4, aquí tenemos divisible o múltiplo de 4, calcula la suma de valores que puede tomar n. Me dice, calcula la suma de valores que puede tomar n. ¿No es cierto? Entonces, yo debo aplicar criterios de divisibilidad de 4.
¿Y qué me dice el criterio de divisibilidad de 4? Me dice que debo agarrar las dos últimas cifras. Entonces agarro las dos últimas cifras. Voy a coger las dos últimas cifras. Y estas dos últimas cifras, ver aquí, estas dos últimas cifras, es decir, el 5n, estas dos últimas cifras, debe ser múltiplo de 4. Los otros no me interesan, ¿no? Porque el criterio me dice, agarra solamente las dos últimas cifras y esas dos últimas cifras debe ser múltiplo de 4. Eso me dice la regla, ¿no? Ahora, si las dos últimas cifras es múltiplo de 4, eso quiere decir que 5n debe dividirse exactamente entre 4. ¿Cómo así? De la siguiente manera, 5n debe dividirse exactamente entre 4. Debe dividirse, si es múltiplo de 4. Por lo tanto, a ver aquí, hagamos la pequeña división. Vamos a poner esto de rojito. De esta manera, hagamos la pequeña división. A ver, hagamos la división, ¿no? A ver, 5, aquí tengo 4, no sé, sería 5 entre 4, a 1. 1 por 4, 4, para llegar a 5 sería 1, ¿no? Algunos estilan a hacer la división de la siguiente manera, 1 por 4, 4, colocan el 4, luego hay que restar 5 menos 4, 1 y baja el n. Si gustas puedes hacerlo de esa manera, ¿sí? Pero yo estoy trabajando de la siguiente forma, 1 por 4, 4, para llegar a 5, 1, baja el n, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, si este número, ¿no es cierto?, es múltiplo de 4, entonces quiere decir que acá el residuo, el resto debe ser 0. Debe ser 0. A ver, entonces, ¿quiénes cumplen con esa condición? A ver, podemos hacer lo siguiente. A ver, este número puede ser 11, 12, 13, 14, hasta el 19. Es decir, n puede tomar de 1 hasta el 9. ¿No es cierto? Pero no todos esos valores cumplen. A ver, entonces, un número multiplicado por 4 que empiece en 1. Sería el 3. Porque 3 por 4 sería 12. ¿No? Para que me dé 0, quiere decir que n debe ser 2. Porque si esto es 12, 12 menos 12, 0. Eso quiere decir que n vale 2. Pero ¿será el único valor o habrá otro valor? Hay otro valor más, ¿no es cierto? Aquí 3 por 4, 12. A ver, otro número multiplicado por 4 que empiece con 1. Pues podría ser, vamos a poner acá, o podría ser otro valor, el 4. 4 por 4 sería 16. Eso quiere decir que n también puede tomar el valor de 6. Eso quiere decir que n puede ser 2, n puede ser 6. A ver, ¿habrá otro valor más? A ver, el 5. 5 por 4, 20. No, pasó. Ya no hay nadie más. Los únicos valores que puede tomar n es, n puede ser 2 o también puede ser 6, ¿no? Entonces, n toma estos dos valores. Por lo tanto, a mí en el problema número 2 me dice calcula la suma de valores de n, la suma de valores de n, ¿no? Entonces, la suma de valores de n, digo entonces aquí, la suma de los valores va a ser 2 más 6, que me da 8. Ahí está, asunto solucionado. Vamos ahora con el problema número 3. A ver, vamos a leer el problema número 3. Dice, calcula el valor de A, ¿no? Si
A ver, toda esta expresión es múltiplo de 8. Mejor dicho, es divisible entre 8. Debo de recordar entonces mi criterio de divisibilidad de 8. ¿Y qué me dice mi criterio? A ver, busco aquí mi criterio. Aquí tengo mi criterio. Y mi criterio me dice que debo agarrar las 3 últimas cifras. Agarro las 3 últimas cifras. ¿Dónde están las 3 últimas cifras? A ver, aquí están las 3 últimas cifras. Estas son las 3 últimas cifras. Agarramos entonces 97 a, agarramos las 3 últimas cifras y él debe ser múltiplo de 8. Los otros números no me interesan, porque el criterio me dice que solamente debo agarrar las 3 últimas cifras y esas 3 últimas cifras debe ser múltiplo de 8. Eso me dice el criterio, eso me dice la regla, eso me dice la fórmula. Muy bien, entonces, si este número es múltiplo de 8, entonces quiere decir que 97, y vamos a poner así, 97A, debe dividirse exactamente entre 8, ¿no? Lo mismo que el 4, debe dividirse exactamente entre 8. Muy bien, entonces, a ver, busquemos esos valores. A ver, hagamos la división, ¿no? Aquí 9 entre 8 a 1, 1 por 8, 8, para llegar a 9, 1. Bajo el 7. ¿A cómo? A 2. 2 por 8, 16. Para llegar a 17, 1. Baja el A. Ahí tenemos el A, ¿no es cierto? A ver, entonces, este número puede ser 11, 12, 13, 14, no sé, ¿no? Cualquier valor puede ser. En todo caso, a ver, busquemos con él. Un número multiplicado por 8 que empiece en 1. Un número multiplicado por 8 que empiece en 1. ¿Quién podría ser? Podría ser el 16, porque 2 por 8 sería 16. Ah, eso quiere decir que A vale 6. ¿Habrá otro valor? A ver, si los dos, probemos con 3. 3 por 8, 24. Ah, no puede ser. Entonces, el único valor que toma A es el 6. Digo, por lo tanto, A es igual a 6. Y justamente me piden calcular el valor de A en el problema número 3. En el problema número 4 me dicen que calcula el valor de n al cubo, ¿no es cierto? Si toda esta expresión es múltiplo de 5. Muy bien. A ver, múltiplo de 5. Entonces debo de mirar mi criterio de divisibilidad de 5. Busco mi criterio de divisibilidad de 5 y aquí lo tengo. ¿Y qué me dice el criterio de divisibilidad de 5? Que la última cifra debe terminar en 0 o debe de terminar en 5. Ah, entonces la regla me dice que para que este número se pueda dividir entre 5, esta última cifra debe terminar en 0 o debe de terminar en 5. ¿No es cierto? Si termina en 5, siempre se va a dividir entre 5, sí o sí. ¿No es cierto? Entonces quiere decir que n toma el valor de 0 o n también puede tomar el valor de 5. Ahora analicemos. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 cifras. Es un numeral de 5 cifras. Si n vale 0, entonces este n también puede ser 0. Y eso no puede ser posible, porque un número no puede empezar con 0, nunca. Mejor dicho, adelante nunca puede estar el 0. Entonces descartamos esto. Digo, n no puede ser 0, porque si fuera 0, empezaría con 0. Descartamos. N puede ser 5, sí. Termina en 5, puede empezar en 5 también, no hay problema. ¿No es cierto? Entonces aquí podemos descubrir o hemos descubierto que n es igual a 5. Ahí lo tenemos. Asunto solucionado. Súper sencillo. Muy bien, vamos ahora con el problema número 6. ¿Qué dice el problema 6? Me dan
toda esa expresión y también el otro que es xy múltiplo de 8 y me piden calcular x más y. Un momentito. A ver, aquí me piden calcular n al cubo. A ver, ¿ves? Aquí, perdón. Aquí n al cubo y n al cubo va a ser igual a 5 al cubo es igual a 125, ¿no es cierto? Ahí está, eso es lo que faltaba. Muy bien, ahora sí, me dan esta expresión y me piden calcular cuánto vale x más y. Muy bien, entonces, a ver, aquí tengo que este número es múltiplo de 5 o es divisible entre 5, ¿no es cierto? ¿Cuál es el criterio de divisibilidad de 5? ¿Cuál es el criterio? Acá lo tengo, mira, el criterio de divisibilidad de 5. Me dice que este número debe de terminar en 0 o debe de terminar en 5. Nuevamente, el número no, si x fuera 0, acá empezaría con 0. No puede empezar con 0. Descartado, él no puede ser. Por lo tanto, x vale 5, ¿no es cierto? Ajá, acabo de encontrar el valor de x que es 5. Ahora voy a reemplazar aquí 5y, ¿cierto? Estoy reemplazando 5y debe ser múltiplo de 8. Ajá, ¿qué hacemos? En todo caso, ¿cómo podemos encontrar el valor de y? ¿No es cierto? A ver, aquí simple, ¿no? Puedes decirme, a ver, un número multiplicado por 8, que empiece en 5. ¿Quién podría ser? A ver, 8 por 7, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que 8 por 7 me da 56 y empieza con 5. Eso quiere decir que esto puede ser 56. ¿Habrá otro número multiplicado por 8 que empiece en 5? No hay, ¿no? Porque el otro sería 8 por 7, 56, 8 por 8, 64. No hay, es el único, ¿no es cierto? Por lo tanto, y vale 6, ¿no? A mí me piden, digo, por lo tanto, x más y me piden, ¿no? X vale 5 más el valor de y que vale 6. La respuesta sería 11. Ahí lo tenemos. El problema 7, a ver, ¿qué dice el problema 7? Me dice, calcula la suma de valores que toma BA. BA, me dice la suma de valores que toma BA. Eso quiere decir que BA debe tomar varios valores. Pero acá debo analizar criterios de divisibilidad de 25. ¿Y qué me dice el criterio de divisibilidad de 25? Me dice que las dos últimas cifras tienen que ser múltiplo de 25. Muy bien, entonces debo agarrar las dos últimas cifras, es decir, debo agarrar BA, y BA debe ser múltiplo de 25. Muy bien, aquí voy a trabajar de la siguiente manera. A ver, ¿quiénes son los múltiplos de 25? Los múltiplos de 25 son el mismo 25, ¿no? 1 por 25, 25. Sería el otro, sería 50, ¿no es cierto? El otro sería 75. Recuerda, los múltiplos se encuentran multiplicando por 1, por 2, por 3, por 4. ¿A quién? A estos números. 1 por 25, 25. 2 por 25, 50. 3 por 25, 75. 4 por 25 sería 100. Pero acá el problema me dice que debe ser de dos cifras. 100 descartado. No puede ser, ¿cierto? Hagamos esto. Entonces quiere decir que él puede ser 25, también puede ser 50, también puede ser 75. Pero acá vamos a descartar a alguien, ¿no? Si fuera 50, A sería 0, ¿no? Si fuera 50, A sería 0 y B sería 5. Si A fuera 0, aquí va a empezar con 0. Entonces no puede ser. Entonces descarto este número. Los únicos valores que cumplen con esa condición es el 25 y el 75.
Entonces, a mí me piden, digo, por lo tanto, aquí vamos a colocar, a mí me piden la suma de esos dos valores, es decir, 25 más 75, ¿no es cierto? Y 25 más 75 me da 100. Muy bien, chicos, eso ha sido todo. Nos vemos la próxima clase.